Gloria al Señor. Bendiciones para todos en esta preciosa noche. Bendiciones. Entonces vamos a empezar por la parte como siempre. Siempre me gusta iniciar recordando las materias que se están trabajando. Siempre me gusta. Entonces, como podrán ver, estamos trabajando apologética, homilética, literatura del Nuevo Testamento, seminario de la historia de la Iglesia, Iglesia y sociedad, Iglesia y política, ética cristiana y por último el ser humano y su contexto. Básicamente son 8 materias que estamos trabajando de manera simultánea. Hoy me gustaría empezar con la parte de apologética. Yo sé que son mucha información. Sin embargo, en la parte de apologética, básicamente, vamos a hablar de lo que sería el cuerpo de la defensa. Fíjense lo interesante de esta materia. Esta materia, junto, por ejemplo, de hermenéutica, vienen siendo los 2 pilares de aquel que hace ejercicio, ya sea de las escrituras, ya sea a través de la predicación o la enseñanza. Es imposible que una persona que haga un ejercicio prudente, un ejercicio efectivo, un ejercicio responsable de la escritura, ya sea a través de la enseñanza, la predicación, ya sea, por ejemplo, componiendo una canción, escribiendo un libro, es muy difícil que no tenga que depender de la apologética y la hermenéutica. Bueno, tal vez algunos dirían, ¿por qué no hacer mención de la escatología? Porque la escatología también depende de la apologética y de la hermenéutica. Es decir, que toda la demás materia que usted pueda trabajar, sea introducción a la teología sistemática, sea el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, todas en cierto modo van a descansar sobre la base de la apologética y de la hermenéutica. Porque es difícil que usted pueda interpretar el texto si no tenga que basarse en la apologética o en la hermenéutica. Pues de ahí es la importancia de uno saber cuál es el cuerpo de la defensa o el cuerpo de una apologética o el cuerpo de una tesis, hablando en el sentido de una tesis para defender un tema de las escrituras. Y por eso yo quiero basarme en ese sentido de cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de uno preparar el cuerpo de una apologética. Yo sé que es probable que algunos tengan ya alguna idea, pero me gustaría por lo menos tocar ciertos elementos. Por ejemplo, para nosotros hacer el cuerpo de la apologética, todo tiene que partir básicamente de 2 elementos de los pilares. Me refiero al número 1, del tema delimitado, y número 2 debe de partir, en este caso, del propósito. Ahora, hay varias formas de nosotros preparar el cuerpo de la apologética. Una de ellas es, por ejemplo, es tomar una palabra clave de un versículo o varias palabras clave de los versículos que vamos a usar en la base de la defensa y empezar a desarrollarla. Por ejemplo, suponiendo que nuestro versículo sea Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Ahí hay muchas palabras clave. Permítame precisar una de ellas, de esas palabras clave, que de hecho el día pasado la toqué. Me refiero a la palabra arrebatamiento. Por ejemplo, Pablo usa la palabra arrebatamiento cuando le escribe a los tesalonicenses. Interesante notar que esa palabra arrebatamiento es muy diferente a la palabra venida, porque la palabra venida, de hecho, se usa bastante en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, y Pablo también la usa en algunas de sus cartas. Por ejemplo, en Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, que de hecho son 3 capítulos paralelos. Digo paralelos porque están abordando los mismos eventos escatológicos, de hecho partiendo de la misma narrativa
con relación al momento cuando Jesús está hablando del templo y los edificios que rodeaban el templo. Entonces usan la palabra, en este caso, venida, que sería la palabra griega parousia, diferente a la palabra griega para arrebatamiento, que sería la palabra arpazo en este sentido. Algunos la escriben de esta forma. Pues sí, sería la palabra arpazo, independientemente que la escriban con Z o con S, pero la palabra arpazo tiene que ver con arrebatamiento. En este sentido, tiene que ver con trasladar la iglesia, en este caso, trasladarla de la tierra al tercer cielo. Mientras que la palabra venida, como decíamos hace un tiempo, tiene que ver con la aparición visible cuando Cristo venga a establecer su reino milenial. Pero volviendo al cuerpo de la apologética, podemos usar ciertos elementos o ciertas palabras clave de los versículos, como yo hice el caso ya con la palabra venida y con la palabra arrebatamiento, y explicarla. Y de esa manera podemos armar un cuerpo, una defensa de nuestro tema. Sin embargo, esta forma de defender un tema es muy débil. De hecho, es una de las formas que usan las personas que no tienen una preparación académica hablando en el sentido teológico. Sin embargo, hay una segunda manera de nosotros preparar un cuerpo de la defensa cuando vamos a defender un tema. Y a este me refiero, el que tiene que ver básicamente con convertir el tema en una pregunta y empezar entonces a escribir todas las respuestas y seleccionarla o filtrarla en la base de dos elementos fundamentales. Me refiero al número uno, el elemento de la delimitación del tema, y número dos, el elemento del propósito. Y si quiere agregarle la delimitación del tiempo. Es decir, que convertimos nuestro tema en una interrogante, le damos respuesta y toda esa respuesta empezamos a filtrarla. Y la respuesta que nos ayuden de todas aquellas a responder de manera significativa y más directa a nuestro tema delimitado, esas son las respuestas que vamos a elegir para que posteriormente se conviertan en nuestro cuerpo de defensa y entonces podamos buscar los versículos correspondientes. De hecho, es la que más se utiliza la que más utilizo cuando estoy enseñando apologética, porque ya la tercera forma del cuerpo de la defensa, un poco más robusta, un poco más profunda, requiere más trabajo, requiere más empeño. Y me refiero básicamente a aplicar los pasos del método científico. Reitero, primer método para preparar el cuerpo de la defensa simplemente es tomar palabras claves de los versículos y explicarla. Número 2, segundo método sería convertir el tema o el tema delimitado en una interrogante, y la respuesta entonces la seleccionamos en virtud del tema delimitado y el propósito, y también en virtud de la delimitación del tiempo. El tercer método sería aplicar los pasos del método científico, que como algunos saben, estoy hablando en este sentido, sería de observación, estaría hablando de observación. 2, estaría hablando en este caso también de la investigación. 3, estaría hablando también de lo que sería la hipótesis. 4, entonces sería empezar a evaluar. Y 5, básicamente es convertir la ley o la teoría en una ley. Retomo, número 1, observación. Número 2, entonces empezamos a investigar el problema. Número 3, empezamos y planteamos una hipótesis del problema y cómo solucionarlo. Número 4 sería experimentación. Y número 5 sería, una vez que experimentamos, entonces convertimos la teoría en una ley o principio. Sin embargo, no vamos a implementar ese tercer paso, porque como decía, hay que trabajar bastante, hay que tener más tiempo y demás. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un ejercicio rápido y nos vamos a basar en el segundo método para preparar el cuerpo de una defensa. Vamos a ver si alguien recuerda cuál es ese segundo método del cual yo acabo de hablar para presentar una defensa.
¿Cuál es ese segundo método? ¿Quién recuerda? ¿Nadie recuerda el segundo método que acabo de explicar? Usted habló del título, usted habló del tema. Sí. ¿A qué se refiere? Pero hablé de título de tema, pero específicamente hablé de tres. La delimitación, profe. Déjeme aclararle, porque veo que hay cierta confusión. Estoy hablando ahora del cuerpo o el desarrollo de la defensa, que es lo mismo. Y acabo de explicar que hay tres maneras para que podamos preparar ese cuerpo o ese desarrollo o ese desglose para defender el tema. Ya ya tenemos el tema general. 2, tenemos el tema delimitado. 3, tenemos la delimitación geográfica. 4, tenemos la delimitación de los oyentes. 5, tenemos la delimitación del tiempo. 6, tenemos el propósito. 7, tenemos la delimitación de los versículos. 8, tenemos los argumentos. Ahora bien, una vez que tenemos esos elementos ya establecidos, ahora necesitamos desarrollar un cuerpo para explicar esos elementos. A eso es que me refiero. Es el cuerpo de la defensa, es el desarrollo. Viene siendo, para que tengamos una idea más amplia, es como usted colocar un tema y después de ese tema usted empieza a desarrollarlo. Entonces, de eso se trata el cuerpo de la defensa, se trata de desarrollar nuestra defensa. Y para desarrollarlo hay tres métodos que se implementan. Número 1, retomo. Simplemente hay un método que consiste en que en los versículos que se han seleccionado, en la delimitación de los versículos, lo vamos a ir tomando y simplemente tomamos palabras clave de esos versículos. Por eso puse el ejemplo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. Y tomé ahí como ejemplo la palabra arrebatamiento. Y fui a Mateo 24 y tomé la palabra parusia o venida. Ese es un método, pero ese método decía que como no nos permite profundizar en sí mismo, tiene muchas debilidades y es fácil de que un tipo de defensa que descanse en esa metodología de simplemente resaltar cierta palabra de los textos o de los versículos, es fácil de derribar, es fácil de confrontar. Luego decía que tenemos el segundo método, el cual consiste en convertir nuestro tema delimitado en una pregunta y tomar todas las respuestas que nos van a llegar y filtrarla en virtud de tres elementos, decía, el tema delimitado, 2, el propósito y 3, la delimitación del tiempo. En otras palabras, que todas esas respuestas que nos van a llegar, todas, porque serán muchas, no las vamos a usar todas, simplemente vamos a seleccionar aquellas que vayan acorde con el tema delimitado, 2, que vayan acorde con el propósito y 3, con el tiempo delimitado. Ese es el segundo método. Luego hice mención del tercer método, que es donde se aplican los pasos del método científico. Y expliqué, los pasos son: número 1, observación; número 2, investigación; número 3, hipótesis; número 4, experimentación; número 5, convertir la teoría en ley o principio. Sin embargo, no vamos a usar ni el primer método ni el último método. Vamos a concentrarnos hoy y vamos a hacer un ejercicio rápido con el segundo método. Retomo, que es el que tiene que ver con convertir el tema en una interrogante. Ahora bien, volvamos a nuestro tema delimitado. El tema delimitado, déjeme ponerlo aquí de este lado. Déjeme ponerlo de este lado, nuestro tema delimitado. Aquí tenemos nuestro tema delimitado. Vamos a ver de este lado. Ok, ahí lo tienen. Dice: la iglesia no pasará los eventos de la última semana de Daniel. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tema? Simplemente, fíjese qué manera más fácil.
vamos a convertirlo en una pregunta, simplemente, que es el segundo método. Ahí está, lo convertí en una pregunta. Ahora dice el tema en forma de interrogante. Dice, ¿la iglesia pasará los eventos de la última semana de Daniel? ¿Ven la diferencia? Ya arriba el tema delimitado, para yo poder trabajar su desarrollo de defensa, lo he convertido en una interrogante. Ahora estoy hablando, la iglesia no pasará los eventos de la última semana de Daniel. ¿Qué es lo que hacemos ahora con ese tema delimitado? Que todas las respuestas que nos lleguen vamos a escribirla. Vamos a ver, ¿quién me da una respuesta para escribirla? Una respuesta a ese interrogante. ¿Quién me da una respuesta? A la interrogante, la iglesia no pasará los eventos. La iglesia se irá antes. Ok, vamos a esa respuesta. La iglesia se irá antes. Ok, ¿alguien más tiene otra respuesta? La iglesia se irá antes. Sí, la iglesia pasará. Ok, vamos a copiar esta. La iglesia pasará. ¿Quién más? ¿Quién más? La iglesia pasará. Ya tenemos dos posibles respuestas. Yo voy a agregar dos más en lo que ustedes van pensando. Voy a agregar tres. Voy a agregar tres respuestas. ¿Alguien más? Ahí dice Dios, por medio de Jesús nos liberará. Ahí está. Dios, por medio de Jesús, nos librará de la ira venidera. Es una respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ahí tenemos, déjenme agregar dos más para el ejercicio que quiero hacer de manera rápida. Creo que la están viendo todas las respuestas en pantalla. ¿Me confirma? ¿La están viendo en pantalla todas las respuestas? Sí, vale. Sí, se ven. Ok, ahí tenemos. Déjenme copiarla de este lado en el chat también. Ok. Ahí la tenemos. Ahí tenemos, la iglesia no pasará los eventos de la última semana de Daniel. Déjenme colocarme de este lado y en pantalla completa. Ok, ahora sí. Dice, ahí tenemos en el chat las diferentes respuestas. Convertí mi tema delimitado en una interrogante. Dice, la iglesia no pasará los eventos de la última semana de Daniel. Hay varias respuestas. Número 1, la iglesia se irá antes. 2, la iglesia pasará. 3, Dios por medio de Jesús nos librará de la ira venidera. 4, no, ya que ella será arrebatada antes de estos eventos. La otra respuesta sería, Dios ha prometido librarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta respuesta tenemos que depurarla. Ahora bien, para depurarla tenemos que tomar en cuenta nuestro tema delimitado para poder depurarla. Y también tenemos que tomar en cuenta nuestra delimitación, en este caso, la delimitación del tiempo. Déjenme ubicarlo de este lado. Déjenme poner mi propósito y el tiempo. Y voy a borrar esto para que podamos trabajar mejor. Ok, ahí tenemos la delimitación del tiempo. Dice, antes de que se inicie la tribulación. ¿Cuál es el propósito? Demostrar que la iglesia no pasará por la tribulación, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En virtud de esos dos elementos, vamos a depurar estas preguntas. En virtud de estos elementos. Y tenemos de este lado, en este caso, vamos a evaluarla por parte. Dice la primera respuesta, la iglesia se irá antes. Se irá antes.
¿Ustedes creen que esa respuesta encaja con el tema encaja con la delimitación del tiempo? ¿Encaja? Reitero la delimitación del tiempo, antes de que se inicie la tribulación. Estoy con Lady tomando la clase, no me fue posible conectarme de mi casa. Está bien, mi hermana. Reitero. Reitero. ¿Ustedes creen que la primera respuesta que dice la iglesia se irá antes encaja con la delimitación del tiempo? En la delimitación del tiempo dice, antes que inicie la tribulación. Es decir, que lo que vamos a trabajar es los pasajes y entendiendo de que la iglesia se va antes que inicie la tribulación. Quiere decir que esta respuesta encaja entonces. Encaja en el tiempo delimitado porque dice que se va antes. Entonces, podemos seleccionar esta respuesta porque está encajando. Déjenme ponerle en verde mejor. Con otro color. Ponerle en negrita. Entonces, esa encaja, ¿cierto? Está encajando. Ahora vamos a ver la segunda respuesta, si encaja. Vamos a ver la segunda respuesta. La segunda es, la iglesia pasará. ¿Ustedes creen que esa respuesta encaja con el tiempo delimitado? Que dice que la iglesia se va antes de que inicie. ¿Encaja? No puede encajar. Porque la limitación del tiempo dice que antes de que inicie la tribulación, la respuesta de la iglesia pasará. Que dice que esa respuesta no encaja. Tengo que eliminarla. Esa respuesta no encaja. Entonces vamos con la otra respuesta. Explíqueme algo. Usted está a la pregunta haciendo la envase. Si habla un poco más fuerte, mucho mejor, porque no escucho muy bien. Repita, por favor, Darling. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Le escucho, mi hermana. Le decía que si su pregunta es en base a la elaboración de la pregunta, en base a la relación del tiempo delimitado. En base a la lógica de la elaboración de la pregunta. Ok, lo que pasa es que en la primera parte del ejercicio, Darling, en la primera parte, lo que hicimos fue convertir el tema en una interrogante. Buscamos la respuesta. Ahora bien, decía, esta respuesta ahora tenemos que depurarla. Y para depurarla ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta son dos elementos. Número uno, el tiempo, la delimitación del tiempo. Que recuerden que la semana pasada hablé de la delimitación del tiempo, que es uno de los pilares. Y número dos, tenemos que tomar en cuenta el propósito. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Primero estoy evaluando las preguntas en base a la delimitación del tiempo para ver si encajan, si la podemos utilizar para la defensa. Las preguntas no se van a depurar en virtud de la delimitación básicamente del tema delimitado, porque son respuesta del tema delimitado, sino que se van a depurar en virtud de, número uno, el tiempo delimitado y dos, del propósito de la apologética. Lo que pasa es que todavía estamos depurando en virtud del tiempo y luego vamos a depurarla en virtud del propósito, porque se puede dar el caso que una de esas respuestas pueda encajar en el tiempo delimitado, pero no encaje con el propósito. Por eso que lo estoy haciendo primero por parte para no generar confusión. Primero estamos viendo la respuesta a la luz de la delimitación del tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Recuerden que la semana pasada hablamos de que si el tema delimitado es que la iglesia se va antes, debemos trabajar en virtud del tiempo, delimitarlo en relación a los pasajes que abarquen claro, puede abarcar desde el libro de Génesis, no hay problema, pero hasta el momento cuando la iglesia sea arrebatada. Por eso que no podemos usar pasajes que hablen después que la iglesia sea arrebatada. Y como expliqué la semana pasada, a menos que nos veamos en la necesidad de usar esos pasajes para dar cierta explicación. Pero fuera de ahí debemos limitarnos solamente a nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro tiempo?
Bueno, si la iglesia se va antes, ya por sí mismo nos está limitando que todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a trazar, será en base a que se va antes. Por eso es que la respuesta que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación no encaja, porque entonces está fuera del tiempo delimitado. Eso es lo que sucede. Que es lo que estamos haciendo, estamos depurando la respuesta en virtud al tiempo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por eso que siempre hago énfasis cuando enseño esta materia apologética. No es lo mismo predicar, no es lo mismo enseñar que presentar una defensa de un tema. Son dos cosas muy diferentes. De manera que ya tenemos... ¿Qué va a salir? De manera que ya tenemos una respuesta seleccionada. Ahora vamos con la próxima respuesta. La próxima es: Dios por medio de Jesús nos librará de la ira venidera. Claro que esa respuesta encaja. Encaja porque el tema delimitado es que la iglesia no va a pasar los eventos de la última semana de Daniel, entonces encaja dentro del tiempo, porque está diciendo que la iglesia será librada de esas cosas que vendrán durante el tiempo de la última semana. Así que esa respuesta encaja. La pongo en negrita. Luego viene la otra respuesta que dice no, ya que ella será arrebatada antes de estos eventos. Yo creo que esta la podemos fusionar, esta respuesta, con la primera que dice la iglesia se irá antes. Podemos fusionarla para tener una sola. Porque en esencia básicamente es lo mismo. Así que podemos fusionarla. Por eso la eliminé. Entonces tenemos la tercera respuesta que dice Dios ha prometido librarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Perfecto, esa también encaja con el tiempo delimitado. Ahora vamos a la parte del propósito para ver si estas tres que seleccionamos, aparte de que encajen con el tiempo delimitado, a ver si encajan con el propósito. Déjenme ponerle en pantalla el propósito. Déjenme ponérselo mejor en el chat para que todos puedan ver el propósito. Entonces, aquí está el propósito. Ese es el propósito. Dice, demostrar que la iglesia no pasará por la tribulación. Ese es el propósito. Noten que primero evaluamos en virtud del tiempo. Ahora tenemos que ver si esas tres respuestas también encajan con el propósito. Porque si no encajan, hay que descartarla. Porque deben de encajar con los dos, no solamente con uno. Me explico. Imagínense que encaje con el propósito y no con el tiempo. Entonces hay que descartarla. Porque las respuestas deben encajar tanto con el tiempo delimitado como con el propósito. Entonces veamos ahora si esas tres respuestas encajan con el propósito. Encajan porque la iglesia se irá antes. Y si el propósito es que no va a pasar por la tribulación, encaja esa primera respuesta. La segunda, Dios por medio de Jesús nos librará de la ira venidera, también encaja con el propósito. Luego Dios ha prometido librarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. También encaja con el propósito. Eso quiere decir que ya tenemos nuestras tres respuestas que están encajando con el propósito. Eso indica ahora, y ya estoy saliendo de la parte de apologética para entrar a la parte de homilética, esto indica entonces que tenemos tres puntos ahora. Se lo voy a poner de este lado. Ahí está, tenemos tres puntos. Número uno, tenemos el punto de que la iglesia se irá antes. Número dos, Dios por medio de Jesús nos librará de la ira venidera. Número tres, Dios ha prometido librarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Son los tres puntos que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos tres puntos? Esos tres puntos vamos a desarrollarlo. ¿Pero cómo vamos a desarrollarlo? Ahora tenemos que buscarle versículo a esos tres puntos. Versículo, ¿de dónde vamos a ubicar esos versículos? Ustedes recuerdan la semana pasada que le hablé de la delimitación de los versículos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a los versículos delimitados y vamos a ver cuáles son los versículos que podemos utilizarlo en cada punto. De manera rápida, vamos a hacer un ejercicio.
Vamos a hacer un ejercicio de manera rápida. Y le voy a buscar unos versículos a estas respuestas. Lo voy a hacer rápido para ganar tiempo. Lo voy a hacer de este lado. Ok. Aquí lo tengo ya. Lo tengo de este lado, lo voy a poner. Primero lo voy a poner en la pizarra y luego lo voy a poner en el chat. Que es simplemente lo que usted va a hacer siempre que haga una defensa. Claro está, siempre y cuando usted use este método, el método de convertir el tema en una pregunta, siempre y cuando lo utilice. Ahí lo tenemos. Tenemos número 1, Dios por medio de Jesús nos librará de la ira venidera. Ahí hay 2 versículos. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10 y Primera de Tesalonicenses 5:9. El segundo punto dice, la iglesia se irá antes. ¿Cuáles son los versículos que tenemos? Tenemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y en el caso de Dios ha prometido librarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Tenemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Déjenme compartirlo también en el chat. Voy a compartirlo de este lado también. De manera, no voy a entrar en detalle, en desarrollarlo. No voy a entrar en detalle porque no tenemos el tiempo. Pero ya ustedes tienen la idea. Por ejemplo, noten, reitero, Dios por medio de Jesús nos librará de la ira venidera. Ahí ya yo busqué 2 versículos. ¿De dónde tomé esos versículos? En el caso hipotético de los versículos que había delimitado cuando trabajé la parte de los pilares. Entonces de ahí buscamos los versículos que vayan encajando con cada respuesta y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Vieron qué fácil? Hacer el cuerpo de una defensa aplicando el segundo método que es convirtiendo el tema delimitado en un interrogante y buscamos respuesta y solamente elegimos las respuestas que vayan acorde con nuestro tiempo delimitado y con nuestro propósito. ¿Alguien tiene alguna duda? Para que entonces pasemos a la parte de homilética. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo aplicar esta metodología de convertir el tema delimitado en un interrogante? ¿O algún comentario, algún aporte? Gloria al Señor. Yo tengo un interrogante, profe. Sí, mi hermano. Yo tengo una interrogante cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel. Actualmente estamos en las 69. Y una semana en el calendario judío equivale a ¿cuántos días? Como usted dijo, a 1200 y pico. No dije eso. Dije que la primera mitad, de acuerdo a Daniel 12:11, la primera mitad era equivalente a 1290 días. Y la segunda mitad era equivalente a 1335 días, de acuerdo a Daniel. Ok, perfecto. Pero yo analizando algo aquí, claro, hay un pasaje bíblico que dice que nadie sabe ni el día ni la hora que el Señor ha de venir. Pero si nos vamos al calendario judío, de acuerdo a las 70 semanas de Daniel, y estamos en las 69, podemos deducir más o menos. ¿Qué usted me dice? No, mi hermano, es imposible deducir, es imposible sacar conclusiones, es imposible especular una posible fecha. ¿Por qué es imposible? Porque en esas 70 semanas, como usted acaba de explicar, de acuerdo a Daniel, hay un stop. Es decir, hay un stop, se cumplió la semana 69, ahí hubo un stop de esas 70 semanas. Se detuvo el conteo de esas 70 semanas. Al detenerse el conteo de esas 70, de la semana 69 ya que se cumplió, no hay forma de indicar cuándo será la venida de Cristo. No hay manera. ¿Por qué no hay manera? Porque hasta que no se produzca el arrebatamiento de la iglesia, no se puede aplicar el conteo de la semana 70. Me explico.
el conteo de los días de la semana 70 inicia específicamente cuando la iglesia sea arrebatada. Y como nadie sabe, hablando de los seres humanos y de los ángeles, cuando la iglesia sea arrebatada, es imposible establecer una posible fecha de cuándo empezar el conteo de la semana 70. Es imposible. ¿Alguien más? Gracias, profe. Ok. Entonces entremos a la parte de la homilética. Voy avanzando. Aquí tenemos la parte de homilética. La parte de homilética es casi igual. En este caso me refiero a los puntos principales. Hoy no voy a tocar las subdivisiones. Solamente voy a tocar los puntos principales. ¿Y qué son los puntos principales? En el caso de la hermenéutica le llamamos el cuerpo de la defensa. En el caso de la homilética, cuando usted está preparando un sermón, ¿cómo le llamamos? Los puntos principales, que son lo que se va a encargar ahora de explicar o darle el desarrollo adecuado a su sermón. Y de eso es que vamos a hablar ahora. No todo el mundo, mis hermanos, lamentablemente, no todo el mundo sabe elaborar los puntos principales. No todo el mundo. Ahora bien, hay una manera simple que me gusta enseñar cuando estoy hablando de los puntos principales. Hay una manera simple y sencilla, porque me gusta partir de lo simple a lo complejo. No me gusta partir de lo complejo a lo simple. Entonces hay una manera simple y es la misma metodología que apliqué en el caso del cuerpo de la defensa. Recuerden que apliqué el segundo método, que consiste en convertir el tema delimitado en una pregunta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el caso de la homilética para tener los puntos principales? Vamos a convertir nuestro tema ¿en qué? En una interrogante. Bueno, yo voy a tomar un tema como ejemplo y quiero tomar un tema como ejemplo que tiene que ver con Jesús. Y nuestro tema sería, en este caso, hablando de la homilética, yo voy a poner más que un carpintero. Sería nuestro tema. Un tema muy interesante que usted lo puede usar como marco de referencia en una prédica. Ese es nuestro tema. Más que un carpintero. Déjeme poner un poco grande porque quiero que usted lo note bien. Ok, ahí está. Déjeme hacer el cambio de este lado, para que usted lo pueda ver. Ahora sí, suponiendo que ese sea nuestro tema, más que un carpintero, es nuestro tema a trabajar. Ahora, como yo siempre explico, vamos a poner un título rápido a ese tema. Un título. Rápido le voy a poner un título. Sería nuestro título, suponiendo que yo fuera a predicar, de ese tema. Nuestro título sería, en forma de interrogante, conociendo a Jesús. En este caso lo pongo como interrogante, no es porque el título hay que ponerlo como interrogante, sino es porque es mi título en esta hipotética predicación. Sería conociendo a Jesús. Ahora bien, como estamos hablando de conociendo a Jesús, surge la pregunta obligada. ¿Cuál sería nuestro pasaje? Yo creo que hay un pasaje ideal. Y el pasaje ideal sería Juan 14:6. Ustedes lo conocen, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sería el pasaje ideal. Vamos a ponerle texto bíblico. Sería Juan 14:6 sería nuestro texto. Ese es nuestro texto bíblico. Sería Juan 14:6. Ahí mismo yo le voy a colocar el propósito, rápido, el propósito de esta prédica. Rápido le voy a colocar el propósito. Entonces mi propósito sería, en este caso, que las personas conozcan, vamos a poner parte del perfil, vamos a usar un término ya más contemporáneo, de Jesús.
Digo parte del perfil, conozcan parte del perfil de Jesús. Sería nuestro propósito en este caso. Ya ustedes saben que la introducción, a mí me gusta usar, en el caso de introducción, ustedes saben que me gusta usar siempre alguna palabra clave o resaltar, por ejemplo, el tema. En mi caso, por asunto de tiempo, me voy a limitar solamente a resaltar una palabra clave. En este caso voy a resaltar la palabra conoceréis, que si te sigue leyendo en el versículo 7, Jesús la emplea. Entonces sería mi introducción. Usted puede usar otra, no hay problema. Esto es para fines del ejercicio. Para fines del ejercicio estoy usando esta. ¿Me están siguiendo? Usted sabe que esto es, ok, ahora sí. Sería mi introducción. Lo dejo hasta ahí, no voy a seguir digitando. Entonces sería mi introducción. Estoy resaltando esa palabra, por ejemplo, de conocéis, que aparece en el versículo 7, viene de la palabra gnosko, que esto es, habla de conocer en este caso, pero no un conocimiento religioso, no un conocimiento teórico. De hecho, el término se usa para un conocimiento que es conocer de una manera precisa. Y para conocer al maestro, obviamente de una manera precisa, hay que tener intimidad. Sería en este caso, hablando de los pilares de la prédica. Ustedes saben que no voy a poner ilustración porque yo generalmente no la uso. Ahora bien, nos faltaría la oración transicional. En este caso, sería, yo diría que voy a hablar, me voy a enfocar. Sería mi oración transicional, que me voy a enfocar haciendo mención de algunos elementos que nos ayudan a entender que Jesús es más que un carpintero. En ese sentido, voy a hablar de que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa sería mi oración transicional. Sería. Ahora, en ese sentido, vamos ahora a ver los puntos principales de ese mensaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente ya mi título está convertido en una interrogante. Está convertido. Conociendo a Jesús. Entonces sería, ¿quién es Jesús? Sería mi interrogante. Juan 14:6 me da una respuesta. Voy a quedarme con Juan 14:6 y lo quiero poner en pantalla para que veamos la respuesta que nos da Juan 14:6. Una respuesta muy interesante que ahí nos permite dar la respuesta a esta interrogante de quién es Jesús o conociendo a Jesús, y ya no tengo que, vamos a decir, mortificarme de estar buscando otra respuesta, porque ya Juan me la está dando. Aquí lo tengo, Juan 14:6. De ahí te puede tener un mensaje poderoso. Ok, voy a hacerlo de este lado. Aquí tengo Juan 14:6. Qué interesante. Ok. Fíjese el detalle de ese pasaje de Juan 14:6, donde dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos de manera rápida ya tener nuestros puntos principales, dando respuesta al interrogante. Ahí está el primero, voy a ir borrando, lo voy a ir identificando. Recuerden que los puntos principales siempre se identifican con los números romanos todo el tiempo. Recuerde eso, pendiente. Ahí lo tenemos. Entonces, el tercer punto principal sería este. La vida. Sería la vida. Y la conclusión, yo puedo usar como conclusión, que no es el caso, pero yo puedo aquí usar como conclusión, nadie viene al Padre si no es por mí. Puedo usar esto como conclusión. No voy a tocar hoy la parte de la conclusión, pero ahí mismo aprovecho y la agrego. Ahí tenemos. ¿Vieron cómo, de una manera fácil, yo pude establecer, en este caso, pude establecer los puntos principales? Yo soy el camino, porque eso da respuesta a mi interrogante de conociendo a Jesús o quién es Jesús. 2, la verdad. 3, déjenme agregarle un numeral al 3 que me faltó. Ahora sí.
Entonces yo tengo el 3, la vida, y 4, nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense qué fácil yo pude, de qué manera tan fácil yo pude ubicar los puntos principales. Simplemente convertir mi tema o mi título en este caso en un interrogante y le di respuesta. Fíjense qué forma más sencilla. Aquí yo quiero precisar en este sentido que si ustedes pueden notar, este es un tipo de bosquejo de sermón, se le llamaría textual. ¿Por qué textual? Porque todos los puntos principales ustedes notan que gira alrededor del versículo. ¿Lo notaron? Porque, por ejemplo, el versículo dice, Jesús dijo, yo soy el camino. También dice que Él es la verdad, que Él es la vida, que nadie va al Padre. Es decir, que todos los puntos yo lo tomé directamente del versículo. Por eso se llama un sermón textual. A diferencia del expositivo, porque ya el expositivo se pueden tomar los puntos principales de varios versículos. En este caso, el textual se toma de uno, máximo de 2 versículos. De 2 versículos porque puede ser que la idea esté contenida en 2 versículos, pero ya el expositivo se puede tomar los puntos principales de 3, 4 o 5 versículos. De hecho, a mí me gusta mucho usar el tipo de mensaje textual y el expositivo, que es diferente, claro, al temático, porque el temático lo que hace es que se basa en un tema y usted lo que hace es que va a la Biblia y le busca pasaje o versículo a ese tema. De manera que, para cerrar con la parte de homilética, vieron una manera fácil de buscar los puntos principales a un mensaje. No voy a tocar la subdivisión, eso se da para la próxima clase. Antes de cerrar con la homilética, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Para que entonces sigamos avanzando. Los predicadores, ¿tienen alguna duda? Los evangelistas. Todo está claro, maestro. Gracias, mi hermana Darly. Entonces pasemos a lo que sería en este caso la literatura del Nuevo Testamento. Ahí tenemos, hoy vamos a tocar epístolas paulinas y entre paréntesis la carta a los hebreos y también las epístolas universales. Algo importante que quiero resaltar sobre las epístolas, que su nombre lo que significa simplemente es carta. Y esta carta tuvieron varios propósitos. Es importante que podamos notarlo. Varios propósitos. Hay un propósito que fue el principal, incrustando un segundo propósito también. Y digo incrustando porque fueron cartas dirigidas a iglesias que estaban presentando situaciones específicas. Ahora, cuando hablamos de la carta paulina, ustedes sabrán que estamos hablando básicamente de 13 cartas. Estamos hablando. Algunos hablan de 14 porque incluyen la carta a los hebreos. Yo no la incluyo porque ustedes saben que todavía no hay un consenso. Algunos se la atribuyen a Apolos, otros se la atribuyen a Bernabé, otros se la atribuyen a Pablo, pero como decía, no hay un consenso. Como no hay un consenso, generalmente cuando se habla de las cartas paulinas o epístolas paulinas, siempre se habla de 13, no de 14. Aunque hay algunos que al considerar que la carta a los hebreos la escribe Pablo, entonces hablan de 14. Pero para nuestro caso vamos a hablar siempre de 13 cartas. En ese sentido, como le estaba diciendo, las cartas fueron escritas con un propósito específico. Habían situaciones en las iglesias que estaban aconteciendo. Pablo se enteraba, le escribió una carta para hacer la corrección de esa situación, o a veces iba, visitaba y luego que regresaba a otros lugares, desde X lugar, entonces le escribía una segunda carta y demás, como fue el caso de a los Corintios, que hablamos de primera, segunda de Corintios, que de hecho algunos asumen que hay una tercera carta a los Corintios. Pero el punto es que fueron cartas dirigidas para trabajar problemas específicos en las diferentes iglesias. No voy a detenerme a hablar de fecha, no, simplemente voy a detenerme a hacer mención en el tema general de esa carta, de cada una de ellas. Y quiero empezar en su orden,
Por ejemplo, en el caso de la carta a los romanos, básicamente lo que estamos hablando de, y déjenme ponerlo de este lado, lo voy a compartir de este lado, lo voy a ir compartiendo en la pizarra. Por ejemplo, ahí tenemos la carta a los romanos. Lo voy colocando en su orden. Ok, ahí tenemos. Voy a hacer un cambio de este lado. Ok, ahí tenemos la carta a los romanos. Su tema principal en realidad es la teología de la justificación de la fe. Oiga, una de las cartas más profundas en cuanto a la justificación de la fe es la carta a los romanos. Es una de las cartas más ricas, una de las cartas que nos permite hablar con más propiedad de cómo Cristo nos ha justificado. Importante esto, porque el tema central de esta carta es la justificación, pero la justificación por medio de Cristo, pero por medio de la fe en Cristo. Esto es importante que nosotros podamos notarlo. De hecho, esta carta básicamente, junto a la carta de los Gálatas, por mencionar otra, son dos cartas que son pilares para hablar de nuestra justificación por medio de Jesucristo. Son dos pilares. Entonces, en ese mismo orden, no voy a detenerme mucho porque ustedes saben que tenemos otros puntos que trabajar. Así que solamente voy a ir tocando algunas cositas de esta carta. ¿Por qué no? Hablemos de la carta a los Corintios en ese mismo orden. Qué interesante esta carta. Ahí lo pueden ver en pantalla. La carta a los Corintios. Fíjense, la primera carta se hizo corrigiendo problemas en la iglesia. Ya ustedes saben que parte de esos problemas era que la iglesia estaba dividida, de que había un desorden en la iglesia, de que la iglesia era irreverente, y Pablo empieza a trabajar esos problemas. Algo que quiero enfatizar en ese sentido, recuerden que le decía que cada carta tenía un mensaje principal y también un mensaje incrustado. ¿Cuál es el mensaje incrustado? Que aparte de que estaban exhortando, corrigiendo, reprendiendo por algunas situaciones que se estaban dando en algunas de esas iglesias que se les escribía, pero también a su vez estas cartas estaban estableciendo la base, el fundamento de lo que sería la identidad, la naturaleza, el propósito, la esencia de la iglesia. Interesante este punto, interesante. De manera que Pablo estaba corrigiendo problemas a esta iglesia, pero ya en la segunda carta no estaba corrigiendo básicamente problemas. En la segunda carta el apóstol Pablo estaba haciendo una defensa de su apostolado. Permítame ponerlo de este lado. Aquí tenemos en la segunda carta, aquí está. En la segunda carta él estaba haciendo una defensa de la autoridad de su apostolado. Recuerden que para muchas personas Pablo no era un apóstol de Jesucristo, era un falso apóstol. Y en parte esto tenía su asidero en la elección de Matías. ¿Ustedes recuerdan cuando en el libro de los Hechos, capítulo 1, se hace la elección del que iba a ser el sustituto de Judas Iscariote? Y fueron presentadas en la terna dos personas, José y Matías. Y cayó la suerte sobre Matías. Entonces, en parte, el asidero de que muchas personas veían a Pablo como un falso apóstol venía de que ya Matías había sido el reemplazo de Judas Iscariote. Y por eso Pablo en muchas ocasiones se veía en la necesidad de cuidar o de defender su apostolado. Siguiendo en ese mismo... Maestro. Sí, mi hermano. Es que lo mismo que hablábamos ahorita del tiempo, que no hace concordancia el tiempo en el que ocurrió la elección de Matías y el proceso de la conversión de Pablo. Porque según la palabra, en ese transcurso de tiempo, Pablo estaba todavía persiguiendo la iglesia. Entonces no hubiese sido elegible.
Ok, le aclaro a mi hermana. Por eso acabé de explicar. Dije, en Hechos capítulo 1 es que se habla de la elección de Matías. Y dije que el asidero en parte de que muchas personas vieran a Pablo como un falso apóstol se debía de que ya Matías era el sustituto de Judas Iscariote, que los 12, el número de los 12 estaba completo. Y le quiero agregar que muchas personas para ese momento, y fue lo que se mantuvo durante todo el tiempo de la iglesia primitiva, estoy hablando durante eso prácticamente 70 años de la iglesia primitiva, se mantuvo la idea que los apóstoles eran 12. Ese es el punto. Al mantenerse la idea desde el momento de la elección de Matías de que los apóstoles eran 12, ese número era inalterable. Por eso no solamente fue el caso de Pablo, también otros, en el caso de Bernabé y otros más, fueron cuestionados su apostolado. Aunque en el caso de los demás, hablo de Bernabé, estaban ejerciendo el ministerio apostólico, que es diferente a ser el apóstol de Jesucristo. Y retomo, es que esa idea, ese criterio de que el número 12 había sido cerrado con Matías al sustituir a Judas Iscariote, se mantuvo durante toda la historia o durante esos 70 años de la iglesia primitiva. Ese es el punto. Por eso es que acabo de decir, y he retomado, que el asidero de que Pablo, muchas personas lo vieran como un falso apóstol, se debía a esa creencia que se había mantenido durante muchos años. Claro está que Pablo se convierte unos años después de la elección. La elección es en el capítulo 1 y Pablo se convierte en el capítulo 8. Es decir, que pasaron varios años de la conversión de Pablo. Estamos claros. Pero aún así, esa creencia se mantuvo durante años. Se mantuvo. Es como, por ejemplo, el caso de la hambruna que hubo en Jerusalén, por mencionar, son dos casos diferentes. Pero es por mencionarlo para que veamos que hay tantos elementos en el Nuevo Testamento que a veces uno lo pasa desapercibido. Y son elementos que nos ayudan a interpretar correctamente las cosas en la iglesia primitiva. Me refiero a Hechos capítulo 5. Por ejemplo, en el capítulo 6 está la elección de los diáconos. En el 6. Ya en el 7, 6, 7 viene la situación de Esteban. Y en el 7, sí, creo que en el 7 le da muerte a Esteban. En el capítulo 7 de Hechos. Pero sin embargo, hay una verdad en el 5. Solamente nos enfocamos que la iglesia tenía todas las cosas en común. ¿Cuál fue el problema? De que en el 5 se dio la situación de que todo el mundo estaba vendiendo sus propiedades y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles. Pero ¿por qué lo estaban vendiendo? ¿Cuál fue el problema? Bueno, para entenderlo y para entender por qué años después el mismo apóstol Pablo estaba colectando dinero, ofrenda para llevarlo a la iglesia de Jerusalén, tenemos que irnos a Mateo 24. ¿Por qué Mateo 24? Porque los discípulos habían entendido, habían interpretado de que eso de Mateo 24 se iba a cumplir en esa generación y que Cristo venía en esa generación y que por tanto no había problema, había que venderlo todo. Sin embargo, posteriormente, ¿qué pasó? Vino la hambruna porque fue una mala interpretación. Ese es el mismo punto de la defensa del apostolado de Pablo. Se malinterpretó que el número de los 12 apóstoles de Jesucristo se cerró con Matías. Sin embargo, Matías, y no voy a entrar en detalle, porque en nuestro comentario, nuestro tomo, que es el tomo número 1, ahí damos una explicación más amplia sobre la diferencia de apóstol de Jesucristo y 2, ministerio apostólico. Pero el punto es que a Matías no lo eligió el Señor. No lo eligió, lo eligieron ellos, los apóstoles. Y posteriormente al que Dios tenía en mente, que claro, años después la que se iba a convertir, era Pablo. Por eso es que está la situación de que muchas personas en la iglesia primitiva cuestionó su apostolado. Pero en fin, lo importante de esto es que entendamos que uno de los grandes apóstoles, sin duda de cuestionamiento, fue el apóstol Pablo, usado poderosamente para establecer la base y el fundamento de la iglesia. Pero gloria al Señor. ¿Alguien más? Entonces, las epístolas universales, ya ustedes saben, solamente voy a hacer mención de las demás únicamente, no voy a seguir detallando,
rápido así, por ejemplo, la de Gálatas, el tema central es la libertad en Cristo. La de Efesios sería la unidad en Cristo y la vida en el Espíritu. La de Filipenses habla mucho del gozo. La de Colosenses habla de la supremacía de Cristo y la plenitud de Cristo. La primera carta a los Tesalonicenses habla de la esperanza, es decir, del arrebatamiento. También da alguna pincelada de la segunda venida de Cristo. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses también habla de la parusia, pero hace un enfoque también del fundamento en la fe. Tanto la primera carta como la primera carta de Timoteo como la carta a Tito fueron cartas pastorales. Ya la segunda carta a Timoteo es diferente, porque ahí Pablo está haciendo su despedida y también exhorta a Timoteo para el asunto del ministerio. De hecho, quiero precisar, algunos comentaristas asumen que en la segunda carta ya Timoteo no estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, sino que estaba haciendo obra de evangelista. Y esa es la razón por la cual Pablo insta al joven Timoteo que hiciera obra de evangelista. Ya en el caso de Filemón, es una carta de reconciliación. Ya ustedes saben, el esclavo que se le fue a Filemón, y Pablo entonces empieza a exhortar a Filemón que lo perdone, que lo reciba. Y voy a puntualizar la carta de los Hebreos, claro, con el asterisco que no hay una posición, un consenso común de que fue Pablo. Y ustedes saben que esa habla de la supremacía de Cristo y habla de la perseverancia en la fe. Yo sé que se quedan muchos temas en el tintero. Por ejemplo, la de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Aquí estoy chequeando, son cartas a las prisiones. Exactamente. La de los romanos no está incluido. No está incluida esa carta. Pues seguimos con la carta universales. Aquí solamente la voy a mencionar, no voy a detenerme mucho tiempo. La carta universales, porque imagínese usted. Por ejemplo, las universales tenemos Santiago, tenemos primera y segunda de Pedro, tenemos en el caso de la primera, segunda y tercera de Juan, también tenemos en este caso la de Judas, no Judas Iscariote, Este Judas que escribe es Judas, hermano de Jesús, al igual que el que escribe la de Santiago. En este caso, ese Santiago es el mismo Jacobo. De hecho, el propósito de Santiago de escribir esta carta fue proveer consejos, en realidad, a la comunidad cristiana. En el caso, por ejemplo, de las tres cartas, cuando uno lee las tres cartas de Juan, uno sabe, el discípulo amado, que habla mucho del vínculo fraternal, el vínculo entre hermanos. En el caso de Pedro, ustedes saben que por lo menos su primera carta está alentando a algunos hermanos que estaban siendo perseguidos por causa de la fe, en su primera carta. Ya en la segunda no toca este punto de esos hermanos, en realidad. En el caso de Judas, ustedes saben que Judas, reitero, este Judas no es Judas Iscariote, Este Judas es Judas, hermano de Jesús, al igual que Santiago. Entonces Judas lo que hace un enfoque básicamente que advierte sobre aquellas personas que estaban enseñando falsa doctrina. Ahora bien, esas cartas se les llama cartas universales. No es porque no tenían destinatario específico. No, ese no es el punto. Por ejemplo, a diferencia de Pablo, que aunque su contenido, escuche la diferencia, para que no me vaya a malinterpretar. En el caso de Pablo, las cartas fueron dirigidas específicamente a iglesias, situaciones específicas para abordar temas específicos. Pero eso no quiere decir que su contenido no sea un contenido universal. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de las universales. Profe. Amén. Nosotros queremos conversar algo en el grupo. Luego que usted termine, antes de terminar, no sé, aunque sea 2 minutos. Pero yo tengo que salir. ¿Eh? No puedo estar disponible, tengo que salir. Pero tengo que estar presente.
No, entre nosotros, profe. Ok, yo saldré de la reunión y apagaré, no el Zoom, claro está, pero saldré de la reunión. Ok, gracias, mi Usted ve a hermano. Ingrid ahí, ¿verdad? Hola, Es que profe. esa es mi hermana. Esa es mi hermana. Claro Está está. recién operada casi. Ay, ay, ay. Aleluya. Pero gracias, Señor, que Ok. está recuperándose. Amén, gracias. Pero la reunión está siendo grabada, o sea, que aunque él no esté, la ve. No, yo voy a parar la grabación, mi hermana Darling. Yo Ok, voy a, sí, por eso fue que pregunté si yo tenía que estar. Voy a parar la grabación en Zoom y también voy a parar la grabación en un programa secundario que utilizo. Que siempre uso dos programas, uso Zoom, uso un segundo programa por si me falla la grabación en Zoom o viceversa, me falla en el programa, que no se pierda. Gracias por la observación de todos modos, mi hermana. Yo voy a salir porque no sería ético que yo dijera que voy a salir, entonces esté grabando para luego escuchar. No sería ético. De hecho, vamos a hablar más adelante de la ética ministerial en unos minutos. Que nos hace falta mucho en el pueblo de Dios la ética. Mucho nos hace falta. Pero ok, voy a avanzar. Decía, en el caso de Pablo, aunque hablamos de cartas dirigidas a iglesias, no es que su contenido no pueda ser usado de manera universal. De hecho, su contenido es universal. ¿Por qué es universal? Porque Pablo o Dios le revela a Pablo parte del fundamento, parte de la base de lo que es la identidad, de lo que es la naturaleza de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de los universales, nos referimos es que su mensaje está siendo dirigido a un grupo más amplio de personas, no a una iglesia específica como el caso de Pablo. Por eso es que decimos universales. Pero tanto las epístolas de Pablo como las universales, su contenido, es más, toda la Biblia en realidad, su contenido es un contenido universal, ya sea de manera directo, digo directo en cuanto a la enseñanza que se está dando en el momento, o dos, ya sea de manera indirecto, y cuando hablo de indirecto me refiero en cuanto a su aplicación. Entonces, ya saliendo, noten que hay materias que yo no me detengo mucho, porque son materias que sus datos están ahí, son históricos. Por más que se queda, no va a cambiar mucho esto. Entonces voy a pasar rápido porque quiero hablar de la ética hoy. El seminario de la iglesia. Ahí solamente voy a enfocarme. Solamente, no voy a abundar mucho. Porque, por ejemplo, nuestro hermano Ramón, que también está dando esa materia, y nuestro hermano Héctor, creo que son las dos personas que están dando historia de la iglesia en esta plataforma. Me confirma si hay alguien más, aparte de Héctor y nuestro hermano Ramón, que no está presente. Son las dos personas que están tomando esa materia. Me refiero a la historia de la iglesia. ¿Cierto? Creo que no hay nadie más. Por eso, como mi hermano Héctor ya trabajó de manera presencial conmigo la etapa de la iglesia medieval y la etapa de la iglesia de la Reforma, creo que trabajamos en parte, dimos alguna pincelada, eso me va a permitir que yo pueda obviar el contenido que voy a tratar con relación a esas dos etapas, para entonces en la próxima clase rápido dar una pincelada para continuar con las demás etapas, para que así nuestro hermano Ramón pueda ser más edificado. ¿Estamos de acuerdo? Y así voy a pasar rápido a iglesia y sociedad. Ahora, si hay alguien más que está tomando esa materia, que creo que no, creo que además es el hermano Héctor y nuestro hermano Ramón Soriano, que están tomando esa materia de la historia de la iglesia. Entonces, hablemos de la iglesia y sociedad. En este sentido, el rol de la iglesia. Yo creo que por sí mismo el rol de la iglesia se explica. Una cosa es, yo quiero separar y quiero unir en este punto, quiero unir iglesia y sociedad en este caso, con iglesia y política. Quiero tocarlo junto. En este caso, la política del Antiguo Testamento. Quiero tocarlo junto
estas dos materias, porque se relacionan en realidad, se relacionan. En ese sentido, cuando yo hablo del rol de la iglesia y la política, en la actualidad muchas personas lo han malinterpretado. Sin embargo, yo quiero empezar con el rol de la iglesia y luego hablar del Antiguo Testamento, la política en el Antiguo Testamento. Fíjese, acabé de explicar cuando hablé de las cartas paulinas, de que las cartas paulinas contienen, claro, también Pedro da algunas pinceladas y Juan, pero el que más aporta de lo que es la identidad, la naturaleza, el rol de la iglesia en la sociedad es el apóstol Pablo en sus cartas, en esas 13 cartas básicamente. Ahora, ¿cuál es el detalle? Cuando vamos a las cartas, vamos a tener primero que definir la naturaleza y en virtud de la naturaleza el rol. Me explico. Si no tenemos una idea clara en la Biblia de cuál es la naturaleza o la esencia de la iglesia, sería imposible comprender cuál es su rol. Cuando vamos a la Biblia, vamos a notar que la naturaleza de la iglesia es, número uno, estoy hablando de la naturaleza, no estoy hablando de su rol ahora. Número uno, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Número dos, la Biblia dice que la iglesia es un edificio espiritual. Número tres, la iglesia es el pueblo de Dios. Es decir, que básicamente cuando vamos a la Biblia no encontramos el elemento que desvincule a la iglesia con su razón de ser el cuerpo de Cristo, de ser el pueblo de Dios, de ser un edificio espiritual y de ser la familia de la fe. Es la naturaleza de la iglesia. ¿Qué significa esto? Que yo estoy de acuerdo, hablando de manera administrativa, de que hay una serie de elementos, una serie de cosas que hay que aplicar para que la iglesia como institución pueda operar de manera eficiente. Yo estoy de acuerdo, yo estoy claro con eso, hablando de manera administrativa, pero eso no le quita a la iglesia su naturaleza. Yo quiero que nos entendamos. Por ejemplo, el hecho de que podamos tener una junta directiva, de que podamos tener, por ejemplo, un tesorero general, una secretaria, que tengamos, por ejemplo, una persona encargada de la parte de la finanza, de la informática, de la publicidad, de la mercadotecnia de la iglesia, de la etiqueta, del protocolo, del ornato. Yo estoy de acuerdo, pero esto no le quita su naturaleza. Y es el punto en cuestión, que hay personas que han perdido de vista la naturaleza de la iglesia y al perder de vista, en consecuencia, también el rol de la misma. Y por eso hoy en día, en muchos escenarios, muchas personas hacen un enfoque de la iglesia como una empresa. Y la iglesia no es una empresa. Usted me diría, pastor, no. Yo estoy de acuerdo en la organización de la iglesia, estoy de acuerdo en la administración, estoy de acuerdo de que la iglesia aproveche elementos de esta sociedad que nos ayudan a ser una iglesia más efectiva, una iglesia más eficiente para cumplir nuestro rol, nuestra razón de ser. Estoy de acuerdo. Pero señores, cuando vamos a analizar una empresa, note, en una empresa, por poner una simple comparación, en una empresa hay un salario y el salario va de acuerdo a la posición que se ocupe. Es decir, que la empresa se trabaja por amor, se trabaja por amor, se trabaja por gratitud. No, en una empresa yo trabajo porque me pagan. Y si mañana viene una empresa y me ofrece un mejor sueldo, mejores condiciones laborables, óigame, la mayoría de las personas dice amén, se van. Ahora, ¿usted cree que en la iglesia es igual? ¿Usted cree que, por ejemplo, que una persona, Dios lo haya colocado en una iglesia y Dios le haya dicho, mira, te quiero ahí como pastor? Y de repente vienen con una oferta, le dicen, mira, mi hermano, hay una iglesia, por ejemplo, en, qué sé yo, por mencionar un estado, en Long Island,
o por ejemplo en Alemania, o por ejemplo en Francia, y hay una iglesia que te está esperando, mira, tiene 1800 miembros, ya tú sabes, y hay prestaciones laborales, hay mejores condiciones laborales, hay esto, hay aquello. Dígame, en una empresa usted lo piensa 2 veces para irse, no, usted se va, pero en la iglesia del Señor, usted cree que usted tiene que irse, cuando ya Dios acabó de decirte, mira, aquí es que te coloqué. Pero ¿por qué no? Vamos a poner un ejemplo que vaya directamente dirigido a los evangelistas. Usted tiene su agenda en una iglesia que hay 8 miembros y va de una campaña de 3 días. Y Dios, cuando te pusiste a dar por el mensaje, Dios te dice, mira, te quiero que vaya a esa iglesia, me le dé esa palabra durante esos 3 días. Pero justamente te llaman de Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque, dígame, ¿quién no quiere administrar a Estados Unidos? O a Francia, o a cualquier país de eso de Europa. Dígame, ¿quién no quiere ir a administrar? Y te llaman y te dicen, mi hermano, le estamos esperando. Hay un congreso aquí, ya usted sabe que es un congreso donde va a estar todo el liderazgo del concilio. Mire, va a estar 1500 pastores, va a estar la plana mayor del concilio y queremos que usted esté durante esas 3 noches con nosotros. Mi hermano, justamente esa actividad choca con la actividad de la iglesia de 8 miembros. Usted cree con una empresa, alguien lo va a pensar 2 veces. Mi hermano va a cancelar, si es una empresa, va a llamarle y decir, mi hermano, escúcheme, pero a mí se me olvidó que tenía esta actividad agendada. No, mi hermano. Ahora, en una iglesia, de acuerdo a cómo es su naturaleza, se supone que el evangelista debe de honrar ese compromiso y tomando en cuenta que Dios lo quiere en esa iglesia de 8 miembros. Por eso es, dígame mi hermano Héctor. Sí, que dio su palabra. Claro. No, y no solamente el elemento que dio su palabra, es que Dios habló, porque puede darse el caso opuesto, que usted haya dado su palabra y Dios te diga, no te quiero en ese lugar. Pero Dios se lo hizo a Pablo, aunque Pablo no dio su palabra técnicamente. Pero Pablo dio para un lugar a predicar. ¿Para dónde era que iba? Era para Bitinia, ¿era que iba? Y el Espíritu Santo le dijo que no, se lo prohibió. Entonces se puede dar el caso que tú hayas dado tu palabra en un lugar y después que tú des tu palabra, Dios te diga, no. Bueno, le pasó a Natán, al profeta Natán. ¿Qué le pasó a Natán? Natán fue donde David y Natán le dice a David, haz todo lo que hay en tu corazón porque Dios está contigo. ¿Y qué era lo que había en el corazón de David, señores? Edificarle casa al Señor. ¿Y qué pasó después? Que Dios le habló a Natán, Dios le dice a Natán, mira, dile a David que él no me puede edificar casa, que voy a levantar otra persona que lo va a hacer por él. Entonces ese es el punto, es la voluntad de Dios. Darling. O sea que a veces los profetas, eso es lo que se puede dar, aunque sean hombres que Dios lo usa, a veces se emocionan, se llevan de la acción del momento. Así es, mi hermano. Natán era un hombre de Dios, unido con Dios, que Dios lo usa para reprenderlo y tal cual le dice pasa, y vemos cómo en ese momento se llevó la unción del flujo profético y profetizó sin consultar a Jehová. Así mismo. Y eso incluso he escuchado profetas hablar de eso. Sí. Que a veces un profeta, tú entiendes que tú puedes crear la profecía. O sea que aunque sin Dios decirte, como hay una unción tan grande sobre ti, que lo que tú digas, mucha gente puede creer eso. Que lo que tú declaras va a ser hecho por la unción profética que tú cargas. Entonces fue bien delicado porque tenemos gente profetizando gozo, profetizando, Dani, no te ya que te estoy viendo riéndote, Dani, en el espíritu. Ay, Dios mío, gracias. Hay gente que intentan, porque el Natán, el hombre de Dios que Dios usa, que profetizó que se iba a morir y se le murió, que profetizó tantas cosas al rey y se cumplieron, como ese mismo hombre le dijo ataque, haz contigo, pero gracias a Dios que Natán fue humilde en ir y retractarse, porque mucha gente eso pasa, que Dios no le habla y luego llegan a su casa y Dios sí le habla y le dice, mira, te pasaste con la mujer, con la jipeta que le profetizaste, pero no tiene humildad, tú sabes, como de yo doblando palabras, no hay que llamar así, no que decir, mire, me emocioné, Dios me estoy aquí.
porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir. Entonces yo le iba a decir a Natán para después arrepentirse, porque él tampoco hijo de hombre para arrepentirse. O sea que eso denota que aún usted puede tener la unción, usted puede estar unido, usted puede ser, pero usted se puede emocionar y hablar en la carne, y no de parte de Dios. Así mismo. ¿Cuánto? La grandeza más grande de un profeta después de haberse equivocado es humillarse y reconocer. Ahora el detalle es que eso cuesta, pero vale la pena pagar el precio. Eso cuesta. El punto es que el rol de la iglesia no es venderle a la gente mensaje, no es venderle a la gente solución. Ese no es el rol de la iglesia. No fue, no ha sido y nunca será a la luz de la Biblia. ¿Por qué digo que el rol de la iglesia no es venderle soluciones? Les voy a poner un ejemplo. El mensaje de la iglesia primitiva, ¿cuál era? Simplemente arrepentido, convertido, cree en Jesús, ven a Jesús, acepta el sacrificio de Jesús, Dios, el Padre, lo levantó de entre los muertos. Es el mensaje. Cada cual, claro, Pablo lo hacía en su estilo, Pedro en su estilo, cada uno de ellos en su estilo, pero era el mensaje, era el rol, era llevar un mensaje cristocéntrico, un mensaje basado en la palabra. No era venderle solución a la gente. Hoy la iglesia, muchas personas quieren venderle solución. Me explico. Por ejemplo, para poner una comparación, estoy predicando, le digo a la gente, mira, si todo te falla, si tú has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Señor, yo no estoy vendiendo solución. Cuando yo le digo a la gente, mira, tú está en crisis tu matrimonio, ven a Cristo que Él lo arregla. No, ese no debería ser el mensaje. Mira, tiene una enfermedad terminal, el médico te ha descartado, la ciencia no puede hacer nada contigo, ven a Cristo, que Él te sana. Le estoy vendiendo solución. Y la iglesia no tiene que vender la solución. El rol de la iglesia es presentar el mensaje de salvación. Ahora, que entendemos que Cristo sana, que entendemos que Cristo liberta, que entendemos que Él transforma matrimonio, excelente. Pero ese no es el rol de la iglesia, ofrecerle solución. Y eso es lo que estamos viendo en muchas personas. El rol de la iglesia, señores, vamos a hablar que va en dos direcciones. A lo externo, es decir, fuera de las cuatro paredes, es presentar el mensaje de salvación únicamente. A lo interno es, número uno, es hacer que los miembros crezcan, tengan un crecimiento espiritual y ese crecimiento sea sano. Y dos, capacitarlo para la obra del ministerio. Y tres, que cuando Cristo venga, esa iglesia esté en la capacidad de ser arrebatada. Pero ese es el rol de la iglesia, básicamente. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacen muchas personas? No, le venden profecía, como decía mi hermana Darling, profetizan el carro, profetizan la jipeta, profetizan que te irá bien. Señores, ese no es el rol del profeta. De hecho, voy a tomar la palabra que decía Darling, que a la gente dice lo que tú declares. Señores, en el ejercicio profético, no puedo ampliarlo porque no tengo el tiempo, pero en el ejercicio profético bíblico, declarar no es lo mismo como hoy se quiere implementar la palabra declarar. Incluso toman fuera de su contexto cuando dice, creo que lo dice en Proverbio, que en la boca, que en la lengua está el poder de la vida y la muerte, lo toman fuera de su contexto y empiezan a unir cierto texto para decir que lo que tú declares. Señores, cuando un profeta en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo declaraba, era porque Dios había colocado esa palabra en sus labios, simple y llanamente. Ahora usted diría, Elías dijo por mi palabra. Sí, pero ¿cuál fue la palabra de Elías? Porque entonces cuando usted va a Santiago, ¿qué dice Santiago? Que Elías oró fervientemente para que lloviera. Es decir, que el que colocó esa palabra en Elías para que le diera la orden a la naturaleza fue el Señor. Pero claro está que Elías dice por mi palabra en el contexto que él era el instrumento en el momento para declarar esa palabra profética. A eso que Elías se refiere, señores, cuando dice por mi palabra. No fue que Elías estaba debajo de una mata y dijo, se la voy a poner difícil acá. Voy a decirle acá que no va a llover. No, ese no es el caso, mis hermanos. Pero, retomo, el rol de la iglesia es, número uno, hablándolo al mundo,
ser sal, ser luz, y en ese contexto hablamos de llevarle el mensaje de salvación. Ahora, que use diferentes medios, que use, por ejemplo, las obras comunitarias, obras sociales, estoy de acuerdo, y me refiero al operativo médico, operativo de limpieza, entre otras cosas, excelente, eso está bien, pero al final del día siempre se debe de hacer con el propósito de llevar el mensaje. Y número 2, a lo interno de la membresía, ¿cuál sería? Colaborar para que esa membresía crezca hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto, crezca de manera sana internamente, crezca en el sentido de su integridad a Dios, y por supuesto también crear las condiciones para su capacitación ministerial. Ese es el rol de la iglesia. Ahora, enlazando, como decía, con la iglesia y la política, señores, vamos a entender algo importante. Una cosa es mi deber como deber o deberes y derechos como ciudadano. Y otra cosa es que la iglesia haga política partidista. Reitero, como ciudadano, yo tengo deberes, tengo derechos. Entre esos deberes y esos derechos, voy a mencionar uno en específico, que es el que tiene que ver con iglesia y política. Yo como ciudadano tengo el derecho, de acuerdo a la constitución de nuestro país, Dominicana Republic, de elegir y ser elegido. Tengo ese derecho y ese deber. Y como ciudadano, independientemente que yo sea pastor, evangelista, profeta, maestro, conferencista, tengo ese deber. Y de hecho la Biblia no me lo prohíbe. Que yo como ciudadano ejerza. Porque yo ejerzo el derecho al voto. Y así como yo puedo votar para que otros puedan ocupar ciertos puestos gubernamentales, yo puedo entonces proponerme para ser elegido. Eso es como ciudadano. Y la Biblia no me veta. La Biblia no me censura. Porque tenemos casos en el Antiguo Testamento de personas que sirvieron en puestos públicos. Ahora, ¿llegaron a través de la política? No, mis hermanos. Porque en aquella época, y eso lo quiero aclarar, en aquella época las personas llegaban a los puestos públicos no de la misma manera como se hace ahora. ¿Cómo eran en aquella época? Hablemos primero de los reyes. ¿Cómo llegaban los reyes? Bueno, por dinastía. En otras palabras, David, después de David, ¿quién venía? El primogénito de David. En este caso no fue el primogénito porque fue Salomón, que no es el primogénito. Pero en este caso, ¿cómo era? Primero venía el padre, después el hijo, después el nieto de ese padre. Era por sucesión, era el reinado. También venía el caso porque alguien se levantaba en guerra y tomaba el reinado. Y cada cual entonces armaba su gabinete, designaba el general del ejército, designaba en aquel lugar. También pasó, por ejemplo, con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran designados. No se hacía un ejercicio político como ahora. Ahora se podría dar caso, claramente. Obviamente, debo decir que alguien pudiera decirle, mira, dile al rey que se acuerde de mí. Dile al rey que me coloque en tal posición. Pero no se hacía el ejercicio político para llegar a un estado, a un puesto del Estado como se hace hoy en día. Por eso es cuesta arriba tomar esos modelos, como el caso de Nehemías, el caso de Daniel, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, el caso de Estel, el caso de Mardoqueo, para aplicarlo hoy en día. No, sería algo antibíblico, porque son situaciones, condiciones diferentes. Retomo ahora con la iglesia. Como ciudadano, yo puedo elegir y ser elegido. Pero cuando doy un vistazo a la iglesia no es su rol hacer política. ¿Ve la diferencia? Claro que la iglesia está compuesta por personas que como ciudadanos tienen deberes y derechos. Y es de esperarse que en los tiempos de política esa membresía como ciudadano puede elegir y ser elegido. Eso es normal. Pero que la iglesia deje su razón de ser. Que la iglesia deje su misión. Que la iglesia deje de ser luz y sal en el mundo para que como iglesia haga política partidista. Son cosas muy diferentes en la Biblia. Piense conmigo por un momento lo que le voy a explicar ahora.
Imagínese que en cualquier congregación del mundo, ahí puede tener la particularidad de tener representación de todos los partidos políticos de ese país. En nuestro caso, República Dominicana, de los diferentes que tenemos, puede haber representación. ¿Sabe un detalle? ¿Usted se imagina el conflicto, la división cuando la iglesia como tal diga, vamos a hacer política para tal o cual persona? Oiga, es un conflicto de intereses, es un conflicto. Por eso yo sí creo en lo siguiente, que el pastor puede hacer una reunión y decirle a los hermanos, mis hermanos, como yo lo he hecho, que yo he hecho muchas veces, uno con los ciudadanos que yo sé que van a votar, digo, mis hermanos, ¿ustedes van a votar? Sí, pastor. ¿Ustedes creen? Oiga que les pregunto, ¿ustedes creen que para lograr un objetivo específico, ustedes que van a votar como ciudadanos, ese voto podemos concentrarlo en una sola dirección? ¿Ustedes creen que lo podemos hacer? Sí, pastor. ¿Ve la diferencia? De que yo me pare como pastor y diga, esta iglesia como iglesia va a apoyar la candidatura de fulano de tal, del partido tal. Ve que son cosas diferentes. Porque yo lo que estoy es apelando que aquellos ciudadanos de mi congregación que van a ejercer el derecho al voto, que podemos dirigirlo en una dirección para lograr un bien común. Eso es muy diferente a que yo involucre a la iglesia en política. Por eso es que el rol de la iglesia, mis hermanos, es simplemente al mundo, claro está, llevar la palabra, ser luz y sal. Por último, para cerrar ya con la parte de la ética, porque el ser humano y su contexto, en la próxima clase voy a abrir con esa materia, con el ser humano y su contexto. Porque como me pidió unos minutos, no quiero extenderme mucho. Por último, en ese punto, es posible que algunos estén pensando, pastor, parece que usted no ha leído Filipenses capítulo 2. ¿Usted no lo ha leído? Claro, mi hermano, lo he leído. Y Filipenses capítulo 2 está hablando de que toda lengua, toda rodilla va a confesar que Jesucristo es el Señor. Incluso dice que toda rodilla se va a doblar, tanto los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo sé. Sin embargo, Filipenses, cuando usted le hace una exégesis a Filipenses capítulo 2, va a notar que su cumplimiento, ¿sabe cuándo será? Será en el milenio, señores. Ese capítulo 2 está hablando del reinado del Mesías, como habla el Salmo 2, como habla Isaías, que habla del reinado del Mesías. Y ese reinado del Mesías será en el milenio. De manera que yo creo que la iglesia va a gobernar políticamente, pero será en el milenio cuando Cristo venga a establecer su reino milenial. Antes de pasar ya por último a la ética ministerial, si alguien tiene alguna duda o algún aporte sobre ese punto de iglesia y política, iglesia y sociedad. Si alguien lo tiene, por favor. Para que pasemos a la ética y termino en un par de minuticos. Voy a la ética entonces. Todo claro, profesor, todo claro. Ok. Estamos por aquí. Oh, mi hermano, qué bien. Lo estaba extrañando. Entonces tenemos ética cristiana. Yo quiero basarme en la ética en el ministerio. Yo sé que usted ha escuchado la frase, no tiene entendimiento. Es lo mismo que decir, no tiene ética. Señores, hay ética. Ya ustedes saben que la ética son las normas, las reglas, las pautas para hacer, realizar una función o para comportarnos en un evento de una determinada manera o forma. Es decir, que hay ética. La ética se aplica a lo profesional, a lo ministerial. En fin, la ética es parte de la moral. Es difícil separar la ética de la moral, porque es que la línea es muy fina, muy delgada.
Pero yo quiero basarme únicamente en dar algunas pinceladas de la ética cristiana, pero desde la perspectiva del ministerio. Y yo decía que nos hace falta mucho la ética, señores. Yo quiero empezar, pastor, evangelista, y los miembros comunes, o los miembros que toman el púlpito de la iglesia. Quiero empezar. Y yo quiero empezar con algo que me llegó ahora a la mente. No lo tenía en el tintero, pero es muy común. Y eso no es ético. Es muy común, por ejemplo, que en una enseñanza, en una prédica, en un estudio bíblico, alguien tenga un punto de vista. Y lo que hace es que hace una pregunta para luego debatir, en este caso, con el expositor. Entonces, eso no es ético. Lo que se hace la recomendación es que si usted tiene su punto de vista, usted puede hacer un aporte. O puede decir, profesor, o maestro, o el expositor que sea, yo tengo un punto de vista diferente al de usted. Y consiste en esto, esto y esto. Pero muchas personas, como decía al inicio, lo que hacen es que hacen la pregunta capciosa, como se le llama, hacen la pregunta, y en virtud de la pregunta no le interesa la respuesta del maestro, porque ya ellos tienen su punto de vista concebido, lo que quieren es contender. Entonces, después que el maestro da la respuesta, dice, no, maestro, yo no estoy de acuerdo con eso, por esto, esto y esto y esto. Mi hermano, eso no es ético. Y si usted quiere, dígale, eso no es prudente. Otra de las cosas que no es ético, usar el púlpito para confrontar a la gente. Te diría, ¿cómo confrontar? No estoy hablando de un mensaje que te dé el Espíritu Santo. No estoy hablando de palabras de ciencia. Estoy diciendo que usted se pare, bueno, en buen dominicano, que usted use el púlpito para tirar puya. Eso es lo que se conoce como desahogarse en el púlpito. Eso no es ético. Eso no es prudente. El púlpito no es para que las personas se desahoguen, para que empiecen a tirarle puya a las personas. ¿Y por qué no? Algo que es el pan diario de cada día. A un hermano le dan la oportunidad para, por ejemplo, para presentar el predicador. Y ese hermano predica, testifica, ora, canta, hace el llamado y fácilmente, si no pasa nada, él mismo se convierte. Señores, y le toma el tiempo del predicador. Se le da una oportunidad para presentarlo o para cantar el coro de las ofrendas y se extiende. Y lo peor del caso es que la mayoría de las veces se le atribuye a esto al Espíritu Santo. Esa falta de ética, esa falta de entendimiento, esa falta de prudencia. Bueno, sigo hablando así de cosas que me llegan a la mente de la ética ministerial, porque estoy hablando en base a mi experiencia, no solamente pastoral, a mi experiencia como maestro, mi experiencia como evangelista, mi experiencia en otras áreas más ministeriales que no es el caso mencionar. No es ético que usted organice una actividad y usted sabe que el predicador llega de lejos y el programa usted lo cargue mucho. Lo prudente sería no cargar ese programa, mis hermanos. Pero ponemos 500,000 personas. Se supone que si el predicador, número 1, viene de lejos, y 2, usted sabe que el predicador, aparte de que predica, hay una sesión que Dios lo usa ministrando. ¿Qué usted debe de hacer? No cargue ese programa. Usted debe entregarle lo más temprano que se pueda. Sigo hablando de ética en el ministerio. Bueno, a usted lo invitan a predicar. No diga que usted, oiga bien, no diga que usted no es el predicador. Sí, porque muchas veces se da el caso que invitan a una segunda persona, usted no es el predicador y de repente el predicador le delega a usted la responsabilidad. Usted dice, bueno hermano, yo no era el predicador, pero vamos a ver qué se hace. La persona me delegó a mí. Es lo mismo cuando un miembro de la iglesia que es predicador, evangelista, se invita a un predicador, él no llega a tiempo o no puede asistir a la actividad y a él se le delega el compromiso que él dice, bueno hermano, ustedes saben, yo no era el predicador, pero a mí me dieron la oportunidad. Hermano, eso no es ético, porque usted
le está diciendo a la congregación el fallo que hubo. Y segundo, usted se está poniendo delante por si acaso usted tiene algún fallo. Sigo hablando de lo que no es ético. Por ejemplo, señores, no es ético que una persona, un predicador, en el púlpito tire indirecta con relación a la ofrenda que tienen que darle. Eso no es ético. Eso no es prudente. Bueno, ¿quién más me puede ayudar ahí con lo ético? ¿Alguien más tiene algunos ejemplos de lo que no es ético en el ministerio? Fuego, varón, fuego, a ti mismo. Mi esposa tiene... Ok, vamos a dejar la esposa. Varón, fuego, que hay mucha falta de ética con eso de la ofrenda. Pastor, yo pienso que también es falta de ética cuando la gente comienza a decir, yo estuve orando en el monte por este mensaje y tuve 3 días de ayuno, o tuve una semana de silicio, o estuve ayunando tal y tal cosa. O sea, yo creo que no es, la Biblia dice que la derecha no debe saber lo que hace la izquierda, pero no sé nosotros qué interpretación le estamos dando a esa escritura, porque hoy tenemos muchas veces el público habla más de ellos y de los méritos o de los precios que ellos han pagado para estar allí que de la misma palabra. A veces oye un predicador y tú lo oyes hablando más de ellos, no, porque que los ayunos que yo hice y los inicios que yo hice y la oración, y por eso allí Dios hizo esto, Dios hizo aquello y Dios hizo lo otro. Entonces yo entiendo que eso es falta de ética y de responsabilidad espiritual, porque de una u otra forma tú te estás robando la gloria cuando haces Amén. eso. Entonces, así mismo, mi hermana Yo voy Dani. con Darling ahí. Yo voy con Darling ahí. O también que diga de que yo acabo de apiarme de un avión y vine para acá. Yo pienso que no es ético cuanto al ministerio. Sí, eso creando condiciones para que la gente vea que yo me metí en el monte, que lo que va a pasar es porque yo me metí 8 días. Y no es que no podemos consagrarnos cuando vamos a predicar. El punto es cómo manipulamos las informaciones a los oyentes para generar cierta expectativa en ellos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso generalmente... pero se le debe decir a la audiencia que usted estaba ayunando. ¿Es no. correcto usted decir a la audiencia que usted estaba ayunando? No debería. Ahora bien, se puede dar una situación que el caso lo amerite, pero no debería. Todo va a depender del propósito por el cual se esté diciendo las cosas. Pero reitero, se puede dar una situación, un caso hipotético. Por ejemplo, voy a poner un caso. Yo me he visto en la necesidad cuando, por ejemplo, como profesor de teología que soy, cuando estoy enseñando teología, que estoy hablando de la importancia de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra, de no pararse en un púlpito sin antes prepararse, sin antes estudiar el texto, desmenuzarlo, entenderlo. Tengo que verme en la necesidad de decir a las personas, señores, yo oro, yo me consagro, porque la gente muchas veces siente en su corazón como que el teólogo no ora, como que el teólogo no ayuna, como que el teólogo no se prepara. Y claro, hay teólogos que no oran, pero no oran no porque son teólogos, es porque no les gusta orar. Oiga la diferencia, porque el que no ora porque no es teólogo, no ora porque no le gusta orar. El que no se consagra porque es teólogo, no. No se consagra porque no le gusta. Entonces, muchas veces va a depender. Pero mientras menos se hable de uno, de que me consagré, de que estudié, de que tengo tales títulos, es mejor que no se diga. Es lo mejor. Pero retomo, se puede dar un caso específico, pero eso es como yo digo, 1 en 1.000.000. 1 en 1.000.000. Eso no es común que se haga. Pero claro está, o sea, no es común que las condiciones lo requieran que se hagan, pero sí es común que la gente lo haga. Eso no es ético, eso no es prudente, porque se le está haciendo el enfoque a la gente que lo que yo voy a enseñar está basado en todos los años de estudio que tengo, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que Dios puede bloquear la mente de la gente, y cuando viene a ver las informaciones no llega ninguna. Es decir, que
a Dios hay que darle su gloria, hay que darle su reconocimiento y hay que decirle a la gente que aunque yo lea, estudie, me consagre, pero Dios es que hace las cosas posibles. En ese mismo orden, sigo con la ofrenda y con desacreditar a la gente. Ustedes saben que hay predicadores que usted lo invita y no le fue bien en esa iglesia, por la razón que sea. Tal vez esa iglesia tuvo un fallo en el sentido de la ofrenda, pero casi siempre lo que, oiga bien, al predicador muchas veces, o la mayoría de los predicadores, no importa que le entreguen a las 3 de la mañana. Si le dieron una buena ofrenda, esa falta no la ven. Oiga, es más, hay predicadores que si llegaron... Debe defenderme. Debe defenderme. Sí, pero dije, hay predicadores, no dije los predicadores, hay predicadores, mis hermanos, que llegaron a una iglesia y si nada más pudieron dar un saludo, le dieron su buena ofrenda, se van en gloria. Pero ¿saben una cosa? Pero si duraron 3 horas ministrando y le dieron 8 pesos, hermanos, van a desacreditar esa iglesia con todos los demás predicadores. Le van a decir, mira, no vayan de fulano, mira, esa iglesia, táchale en tu lista, esa iglesia son más tacaños, son más miserables. Sin embargo, hay momentos que Dios a las personas le da lesiones. Yo no sabía, lesiones que a veces van pensando que van a predicar en una iglesia y el otro día van a comer picapollo con la ofrenda. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios permite que ese día no le den ni siquiera ofrenda para darle una lesión. Sin embargo, muchas veces hacemos como Jonás, que en vez de aprender la lesión de la higuera, que el Señor le puso la higuera a Jonás, y después mandó el gusanito para que se comiera la mata, y después le dio el sol, para que Jonás entendiera que Dios había creado a Nínive y tenía misericordia de Nínive. Así mismo nos pasa a nosotros, que muchas veces Dios permite eso para darnos enseñanza, y aún así hay predicadores que no entienden, mis hermanos, no entienden que el dinero es importante, es cierto, pero el dinero no puede mover, no puede ser la motivación de nuestra predicación, de nuestro servicio a Dios. No debe ser. No debe ser. Por eso, yo siempre me he cuidado. Cuando hay personas que me han preguntado, pastor, dígame, ¿cuánto hay que dar de ofrenda para que usted venga? Yo le digo, ay, mi hermano, no. Y no es que soy millonario, no. Pero me cuido porque la Biblia habla de la mayordomía, donde Dios es el empleador y yo soy el empleado. Y si Dios es mi empleador, yo soy el empleado, eso quiere decir que Dios es quien debe pagarme. Que use el medio que lo entienda, ya sea la iglesia donde esté ministrando o que use otro medio. Pero no es ético hablar de la iglesia donde uno ministró. No es ético tirar los trapitos al sol de esa iglesia que tal vez el hermano que me invitó no tiene mucha, qué sé yo, no tiene mucha información de cómo se hacen las cosas, no tiene mucha madurez, todavía está creciendo en cómo organizar una actividad. Pero hay gente, hermano, que hasta en las redes sociales desacreditan esa iglesia. Hermano, usted sabe que yo fui al evento tal y eso fue... No, mi hermano, eso no es ético. Estamos para ayudar, estamos para que la gente pueda seguir creciendo, avanzando, y esas palabras que pueden destruir a la gente hay que dejar de lado. Quiero concluir. Hermano, eso da pena la guerra que hay en las redes sociales de muchos ministerios, la guerra que hay, que algunos hasta le ponen nombre a los videos que suben, a las enseñanzas que suben, a los likes que suben, hasta el nombre le ponen, mis hermanos. Hay otros que aunque no le colocan el nombre, pero ya usted sabe a quiénes se están refiriendo con esa enseñanza. Hermano, eso no es ético, de que nosotros como iglesia nos estemos tirando los trapos al sol. No es ético que una persona en un culto al aire libre esté hablando en mal de la propia iglesia, diciendo, no, la iglesia es carnal, no, porque la iglesia de ahora está haciendo esto. Y entonces, para colmo, al final del mensaje le hacemos el llamado a los amigos, después que le digan a los amigos un mensaje al aire libre, que la iglesia no sirve, que los hermanos roban, que los hermanos son esto, que los hermanos son aquello, después de que le hago el llamado. ¿Qué le parece?
Entonces no es ético. Y hablando de ético, mis hermanos, de mi parte he llegado al final. Yo voy a concluir, voy a salir de la reunión, voy a parar ambas grabaciones y ya ustedes saben. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y les recuerdo que el próximo martes es la última reunión nuestra. Así que bendiciones.